Gloria a Dios. La paz de Dios, amados hermanos. En esta hermosa tarde vamos a escuchar palabra de Dios. Entre tanto, los niños salen a recibir su enseñanza y nosotros vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. También saludamos a nuestros hermanos que estarán posteriormente escuchando la predicación de la palabra de Dios. ¿Les podemos mandar un saludo, hermanos? ¿Cómo les decimos? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y bienvenidos a la iglesia Sol de Justicia aquí en Acapulco, Guerrero. Aleluya. Bien, amados hermanos, tomando las Sagradas Escrituras, vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 10, y vamos a leer, hermanos, de los versículos 13 al 16, con la ayuda de nuestro Dios. San Marcos, en su capítulo 10, en sus versículos 13 al 16. Cuando haya encontrado su cita bíblica, puede glorificar el nombre del Señor y así me indica, hermano, para que leamos todos juntos. Aleluya. Cristo vive. Amén. Vamos a leer fuerte, unidos, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios con toda reverencia. Dice así la Escritura: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Ocupe su asiento, por favor, hermano. Vamos a considerar el tema: dejad a los niños venir a mí. Este es el título del tema, el cual hemos extraído de esta porción que hemos leído, específicamente del versículo 14. Son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado una orden y ha dicho: dejad a los niños venir a mí. Es el tema que vamos a desarrollar, mis hermanos. En tiempos de antaño, los adultos cuidaban mucho a los niños, y más cuando se trataba de que no fueran a lugares considerados inapropiados o impropios para menores de edad. Y decían nuestros papás: es que los niños no pueden ir ahí, los niños no pueden entrar en ese lugar, por lo tanto, tú no vas. Igual se cuidaba mucho en tiempos de antaño que los niños no fueran a ver en televisión películas o programas que eran considerados no aptos para menores, películas, series y otros programas más, que incluso los pasaban a la medianoche para que los niños no fueran a ver ese tipo de contenido en la televisión. Así que, hermanos, había mucho cuidado en relación a los niños, para que no fueran ellos a ser contaminados. Hoy, tristemente, hermanos, hay mucha permisión. ¿Y quién ha dado esta permisión a los niños? La sociedad. Y muchas veces los padres también han sido permisivos para que los niños vayan a lugares que no frecuentaban en tiempos de antaño. Y también han permitido la sociedad y los padres que miren cosas que no veían antes los niños. Incluso por esa permisión se ha hipersexualizado a los niños. ¿Qué significa esto? Que desde ya muy chiquitos ellos ya andan con novias o con novios, y bueno, se ha despertado en los niños precisamente la sexualidad y están más despiertos en cuanto a este tema y también en cuanto a la violencia y a la maldad. Los niños están muy despiertos, saben de estos temas. Hoy, 30 de abril, se ha fijado por la sociedad y se ha etiquetado esta fecha como Día del Niño, precisamente hoy, esta fecha. Nosotros, como en los demás días y fechas especiales que la sociedad celebra, sabemos que no hay un día en especial, no hay un día específico para los papás, para las mamás, para los abuelos, para los niños, sino que todos los días nosotros debemos de valorar, debemos nosotros cuidar, debemos de honrar a todas estas personas, como dice la palabra de Dios, no solamente una fecha. Pero hoy, 30 de abril, la sociedad ha etiquetado que es el Día del Niño. Y en las escuelas,
¿qué hacen? Les festejan a los niños precisamente, pero ahora, hermanos, les festejan como si fueran adultos, porque les ponen música ya no como las rondas infantiles de años atrás, de personajes que ya conocemos. Ahora es música moderna, música sensual que les ponen a los niños en estas fiestas del 30 de abril. Y allá vemos nosotros cómo se mueven los niños, cómo bailan, en fin, y también cómo van vestidas las niñas. Las niñas ahora las vemos con escotes, vestidos inapropiados para su edad, algunas ya van hasta pintadas, arregladas como si fueran adolescentes o señoritas de 18 años. Pero ¿quién tiene la culpa, hermanos? Son sus padres. Sus padres son los responsables de cómo están enseñando a sus niñas a vestirse y a comportarse. Los niños, pues, no se quedan atrás, los varones. También vemos niños cómo están vestidos, cómo están cortados de su cabello con cortes extravagantes que se pueden confundir precisamente con jóvenes de la calle. Entonces, hermanos, como Iglesia de Cristo, podríamos contrarrestar estas saetas de fuego, porque son saetas de fuego de parte de Satanás, que quiere dañar a la niñez, que quiere dañar, hermanos, a este sector de nuestra sociedad tan importante. Los quiere dañar de muchas maneras, y por esto lanza estas saetas de fuego, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Dios tiene planes y propósitos para los niños, porque Dios los puede usar, los puede levantar. ¿Por qué cree usted que en la Biblia vemos a un niño Moisés que fue perseguido por Faraón para que se le quitara la vida? ¿Por qué cree que el enemigo persiguió al niño Jesús para quitarle igualmente la vida? Porque el Señor sabe, hermanos, el potencial que ha depositado en cada uno de los niños y niñas de nuestra sociedad, pero sobre todo de nuestra iglesia, hermanos. Y es por esto que el diablo se ha ensañado con los niños, porque sabe que son los más propensos o son una presa fácil para él. Pero es allí donde entramos usted y yo como gente mayor para poder salvaguardar, proteger, instruir a estos niños que de parte de Dios tienen un llamado, tienen un ministerio, tienen un propósito grande. Si usted lo cree, hermano, diga amén. Aleluya. Hermanos, así que la mejor forma de proteger a la niñez es permitiéndoles acercarse al Señor Jesús. Así de sencillo. Solamente con permitirles que se acerquen a Cristo Jesús, los niños podrán ser protegidos, podrán ser salvaguardados de las saetas del diablo. ¿Y por qué? Porque es mandato de nuestro Señor Jesucristo: dejad a los niños venir a mí. No es una opción, no es si puedes, si te parece, si quieres, no. Es una exhortación clara, precisa, contundente, cuando dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Hermanos, es una exhortación que Él nos hace a la iglesia de hoy, 2026, y esta exhortación no se la hace directamente a los niños. ¿A quién se la está haciendo? A los mayores, a los grandes. En este tema vamos a ver las razones por las cuales hacer caso de este mandamiento divino que dice: dejad a los niños venir a mí. ¿Qué implica, hermanos, obedecer cuando Cristo nos dice: dejen que los niños se acerquen a mí? Vamos a ver algunas razones, y yo tengo 4 razones, las cuales corresponden a los 4 versículos que le dimos lectura. Punto número 1, hermanos: dejad a los niños venir a mí. Los padres deben acercar a sus niños a Jesús. En primera instancia, hermano, los padres deben acercar a sus niños a Jesús. Dice el versículo 13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quiénes llevaron ante Jesús a los niños? Sus padres, exactamente. Hoy en día, hermanos, se habla mucho de los derechos de los niños, que igual en tiempos de antaño no se escuchaba.
no se escuchaba. Ahora los niños tienen muchos derechos como obligaciones. Y entre esos derechos que se les han dado a los niños están el derecho a la educación, a que puedan ser inscritos desde pequeños a la educación preescolar, primaria, secundaria. Ellos tienen derecho a descansar también, nos dicen estos derechos de los niños, que también tienen derecho a la libertad de expresión, que ellos se pueden expresar libremente, hermanos. También tienen derecho a la salud, es decir, hermanos, a tener seguridad social, que sus padres los lleven a consultas médicas, etc. También los derechos de los niños dicen que pueden ellos ser protegidos contra la violencia, todo tipo de violencia, hermanos. También que tienen derecho a una familia, a tener unos padres, una casa, que necesitan todo lo que conlleva, hermanos, estar ahí en el hogar, y que también tienen derecho a una identidad. Así que, hermanos, hay muchos más derechos que tienen los niños. Incluso ahora hasta les han dado la facultad de denunciar a sus padres si les tocan un cabello. Ahí ya, hermanos, pues son cosas que no están bien, hermanos, delante de Dios, porque el Señor en su palabra ha establecido: corrige al niño, dice, corrígelo, para que tu alma tenga descanso, no al grado de matarlos. Ahí lo dice la palabra, que no se apresure, dice, tu mano a matar al niño. No, hermanos, pero sí es la disciplina bíblica. Es bíblico que se les dé su buena tunda cuando desobedecen los niños, por supuesto, pero con amor, no con violencia, mis hermanos. Ahora, entre todos estos derechos que se les da a los niños, ¿no les parece, hermanos, que sería hermoso que entre esos derechos se dijera derecho a que los niños se acerquen a Cristo? Que se incluyera ahí en esa constitución de los niños, derecho a que los dejen acercarse a Jesús. Sería bonito, hermanos, sería hermoso. Y hermanos, que fuera un derecho para la niñez, sin excepción alguna, que los dejen acercarse a Cristo. Y más, que hay padres que les prohíben asistir al templo a sus hijos, incluso los amenazan o les dicen: si vas, te voy a pegar, te voy a castigar, si vas, no te voy a comprar esto, si vas al templo, vas a ver lo que te espera. Y los intimidan los padres, los mayores, para que desistan los niños de querer venir al templo. Así que, hermanos, pues tristemente hay muchos niños que se quedan llorando porque quieren venir al templo con la abuelita o con el tío, con algún familiar que asiste, pero pues si no los dejan, los niños no pueden irse solitos al templo, no tienen dinero para pagar su pasaje ni andar afuera. Obviamente se tienen que sujetar, hermanos. Por esto, qué triste es que haya casos así, y los conocemos a montones. Niños que son intimidados, castigados o golpeados por querer asistir al templo o por asistir. Inconscientemente, hermanos, los padres, ¿qué están propiciando cuando les prohíben que vengan al templo a sus niños? Están inconscientemente propiciando que sus niños tomen el mal camino. Están propiciando que se vuelvan delincuentes, que se vuelvan rebeldes sin causa. Todo esto lo están provocando ellos. Y prefieren, en vez de que ellos vengan al templo, prefieren darles el celular. Mira, aquí está el celular. No vayas al templo y te voy a prestar el celular para que te metas a internet y te voy a poner ahí los videos y te quedas mejor ahí con el celular. Prefieren darles el celular, que el internet los instruya, que el internet les enseñe. O si no, les dicen: no vayas al templo. Y les dicen: pero te voy a dejar que andes allá afuera, que te vayas a jugar con los amiguitos, con las amiguitas, que andes allá jugando. O sea, prefieren exponerlos a la calle antes que ellos puedan estar en un lugar seguro como es el templo. ¿Se dan cuenta, hermanos, la falta de sabiduría de muchos padres que piensan que hacen un bien a sus hijos, cuando no, inconscientemente los están arrastrando
a una vida de perdición, a una vida de rebeldía, de desobediencia, en fin, todo lo que ya sabemos que hay en el mundo. Al templo vienen los niños a aprender valores morales y espirituales. O dígame usted si no es cierto esto. ¿A poco aquí se enseña, hermanos, a que desobedezcan los niños? ¿A poco a los niños se les enseña que roben, que odien, que se porten mal en la escuela? ¿Verdad que no? Yo creo que usted nunca ha escuchado y usted le puede preguntar a sus niños, a ver, la instructora te ha enseñado que robes, que mientas, que desobedezcas, le va a decir que no. Y es que así es, hermanos, aquí no se enseña nada de esto, se enseña lo contrario, los valores que están escritos en la palabra de Dios, que son para una buena moral y también una correcta relación con Dios. Se les enseña a los niños, se les enseña a ser obedientes. De los padres, de las mamás que están aquí, ¿no les gustaría que sus hijos fueran obedientes? Amén. Se les enseña honestidad, que devuelvan lo que saben que no es suyo y que conocen el dueño. Se les enseña a respetar al pastor, a los hermanos de la iglesia, a los compañeros, a la maestra. Se les enseña a amar a Dios por sobre todas las cosas. Se les enseña a amar al prójimo como si fueran ellos mismos también. Se les enseña el valor de la amistad, que deben de ser amigos incluso de aquellos que les hacen el daño, el mal, que les paguen con bien el mal que les hagan. Se les enseña a ser acomedidos o serviciales, que cuando ellos se encuentren en algún lugar donde estén de invitados o en X lugar, ellos se acomidan a hacer algo. En fin, todo esto se les enseña a los niños en el templo. Hermanos, no son buenas enseñanzas como para que México sea un país mejor. ¿Verdad que sí? Amén. Todo esto, hermanos, si se hiciera caso, si se valorara que los niños deben acercarse a Jesús, México sería diferente. La iglesia de Cristo sería diferente, porque hay niños bien formados en estos valores morales y espirituales. Pero por esto el Señor ha dicho, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque a ellos les conviene, tanto a los papás les conviene, como a los niños les conviene. Hermanos, porque van a tener una buena vida en Cristo. Van a ser hombres de bien, de provecho. Por esto, hermanos, los padres deben acercar a sus niños a Jesús. No deben esperar los papás a que el niño le diga, llévame al templo. O que el hijo le diga, ora por mí, ora conmigo. O que le diga, léeme la Biblia. No hay que esperar que el niño tome la iniciativa, sino nosotros, como mayores, adultos, debemos de decir, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a ir al templo. Amén. Sí, hermanos adultos, hermanos mayores, así debe de ser. Hermanos, ¿a poco usted le pregunta a su niño, a su hijo, ¿quieres comer? ¿Quieres sopa? ¿Quieres pescado? ¿Quieres un caldito de verduras? ¿Verdad que usted no le pregunta? Usted le da la comida. Porque si por el niño fuera, el niño va a querer comer. No va a comer. Va a querer puras sabritas, refrescos, pura comida chatarra, paletas de dulce. Pero uno como padre sabe que el alimento es para su bien, para su salud. Así que le va a dar, y aunque no quiera, pero le va a hacer que coma, porque sabe que es para su beneficio de salud. Tampoco usted le pregunta al niño de 4 años, ¿quieres ir a la escuela? ¿Quieres? ¿Qué te parece si te llevo al kinder? ¿Verdad que no? Usted lo inscribe, hace los trámites y lo lleva a la escuela, aunque no quiera. No se le pregunta al niño. Ahora, en las cosas de Dios, hermanos, nosotros debemos de impulsar, tomar la iniciativa, como ya les dije, decirle a los niños, vamos al templo. Hay muchos niños que hacen berrinche, porque no se quieren levantar, sobre todo los domingos temprano, para ir a la escuela dominical y patalean
y le hacen rabietas a los pobres papás, hermanos. Entonces, a veces los chantajean los niños con los berrinches y se rinde papá y mamá y ahí lo dejan, con tal de que no siga llorando. Bueno, quédate pues. Y hasta le ponen ahí la pantalla de plasma para que se quede viendo los programas. Y la mamá y el papá se van al templo y ahí quedó. O los dejan haciendo la tarea. Hermanos, esto no debe de ser así. El Señor dice, dejad a los niños venir a mí. Y como ellos no saben muchas veces, hermano, lo que es bueno, ellos piensan, ay, qué aburrido el templo, el culto. Pero usted sabe, hermano, que aunque los niños probablemente no estén totalmente de corazón, pero algo están escuchando. Algo Dios puede hacer en ellos, escuchando la alabanza, la oración, la predicación, algo está penetrando. Miren cuántos testimonios hay de pastores hoy en día que de niños cuentan que ellos se dormían en los cultos, que andaban ahí debajo de las bancas, con el carrito, bueno, haciendo de todo menos en el culto, pues concentrados. ¿Y ahora quiénes son? Son unos hombres de Dios, son mujeres de Dios. O sea, hermanos, aunque lloren, aunque usted tenga que estar batallando, pero traigan los niños, tráiganlos, no los deje en la casa, no sucumba ante los berrinches del niño. Usted es el que tiene la autoridad y sabe que todo esto va a ser para bendición. Amén. Por esto, los padres deben acercar a sus niños a Jesús. Aquí están, Señor, te los presento. Haz de ellos lo que tú quieras. Tómalos en tus manos. Usted sabía, hermano, que en la época de Jesús, los niños tenían un bajo estatus social. No eran considerados importantes, vaya. Acuérdense que no se contaban mujeres y niños. Así como la mujer era menos valorada, también los niños eran menos valorados en esos tiempos. Por eso, cuando estas personas fueron a presentar a sus hijos, ¿qué hicieron los discípulos? Reprendían a estos hombres y mujeres, porque probablemente habrán dicho, no molesten al maestro, está ocupado, está atendiendo necesidades y personas más importantes que estos chamacos, llévenselos. Hermanos, estos padres sabían que Jesús obraba milagros, porque su fama se había extendido, hermanos, más allá de las fronteras. Y sabían que los enfermos, con solamente tocar al Señor, quedaban sanos, dice la Biblia. Que los que le tocaban, quedaban sanos. ¿Usted cree, hermanos, que cuando estos padres fueron, no sabían estas cosas sobre Jesús? Que hacía milagros, que hacía sanidades. Sí, hermanos, lo sabían. Y probablemente, aunque la Biblia no lo dice, llevaban quizá niños enfermitos que querían que el Señor orara por ellos, los sanara, con problemas también. Por esto, mis hermanos, no dudaron en llevarlos a Jesús, sabiendo que iban a obtener una bendición de parte de Jesús. Y como les digo, mis hermanos, no fue iniciativa de los niños, no fue iniciativa, llévame con Jesús, sino los padres vieron que para ellos iba a ser una bendición llevarlos al Señor Jesús. Esto nos enseña que no vamos a esperar que los niños tengan esa iniciativa. Esa importancia debe de salir de nosotros los mayores. Y si de los niños sale, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que de los niños salga. Quiero orar, quiero leer la Biblia, quiero ir al templo, llévame. No, pues ahí qué hermoso, hermanos. Ya usted se quita un peso de encima, porque ya no lo tiene que andar arriando o pegando casi para que obedezca y vaya, no, sino que nace del niño querer venir al templo, hermanos. Así que ese va a ser un compromiso, nosotros acercar a los niños a Jesús. Punto número 2, en este tema, dejar a los niños venir a mí. El versículo 14 nos dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Punto 2,
los niños deben ser valorados en la iglesia. Los niños deben ser valorados en la iglesia. Hay una expresión que nosotros usamos a menudo, y yo creo que usted la ha usado. Decimos, los niños son el futuro de la iglesia. ¿Usted ha dicho esto alguna vez? ¿O está de acuerdo con esta expresión? Sí, los niños efectivamente son el futuro de la iglesia, pero más bien son el presente de la iglesia, porque los dejamos como muy a lejano plazo. Los niños son el futuro, de aquí a 15, 20 años son el futuro. Pero es como restarles importancia en el presente. Por eso más bien los niños son el presente de la iglesia, que están ahorita con nosotros. Los discípulos consideraron que Jesús tenía asuntos o personas más importantes que tratar, que atender a los niños. Pensaron, es una pérdida de tiempo, y reprendían a los papás. Y cuando Jesús oyó eso y vio la actitud de los discípulos, no le cayó en gracia a Jesús, ni tampoco dijo, ay, los discípulos, qué considerados conmigo. Sí, porque, ay, no, ya me cansé de atender a toda la multitud y ahora a estos niños. No, no crea que el Señor Jesús lo vio con agrado. Dice la Biblia que se indignó. El Señor Jesús se indignó. ¿Y qué significa indignarse? Quiere decir sentir enojo provocado por algo considerado injusto. Usted se ha indignado muchas veces. Cuando vemos algo injusto, decimos, me siento indignado, me siento indignada porque le hicieron esto a esta persona y es injusto. Indignarse, esto significa, hermanos, sentir un enojo provocado por algo injusto, algo inaceptable, algo indigno. Hermanos, a veces involuntariamente hacemos menos a los niños, así como los discípulos, sin querer, pero estamos considerando a los niños que son menos para nosotros como iglesia adulta o mayor. Por ejemplo, podemos llegar a la casa de Dios y empezamos a saludar. ¿A quiénes? A los hermanos jóvenes, adultos, ¿verdad? Y si vemos un niño, como que lo dejamos ya hasta el final, o si me acuerdo, lo saludo al niño. Ahí son detalles, hermanos, que nosotros debemos de considerar, no hacerlos menos en la iglesia. El niño, la niña, aunque sea chiquito, es como cualquiera, como si fuera el pastor. Tiene la misma importancia que un grande, que un adulto, y hay que tenderle la mano para que también el niño aprenda a saludar a sus mayores, a los hermanos. Amén. ¿Qué más, hermanos? ¿De qué otras maneras no valoramos a veces a los niños en la iglesia? Bueno, ya dijimos, cuando saludamos a todos, menos a los niños. Cuando oramos por las necesidades, ¿a quiénes invitamos? A los adultos, a los hermanos jóvenes, ¿verdad? Como que le damos prioridad a los adultos, vaya, de sus necesidades, sus problemas, sus enfermedades. Pero muy poco o casi nunca escuchamos que mencionemos los nombres de los niños para que oremos por ellos si están enfermos, si tienen algún problema en la escuela, si se les dificulta una materia, si les hacen bullying por ser cristianos, si tienen problemas con sus papás, que a lo mejor los golpeen, no sé. Entonces ahí a veces hacemos menos a los niños porque no les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Vamos a orar. Hermanos, esto es importante hacerlo también. También hacemos menos a los niños en la alabanza. Fíjense, hermanos, también en la alabanza los hacemos menos, como que ellos no importan mucho. Si se da cuenta, la mayoría de los himnos y coros, cuando el que dirige alabanza, hermanos, se enfoca pues a los himnos, sí, de los mayores, ¿no? De los adultos. Pero sería bueno que quien dirija la alabanza preparara un coro, dos, o un himno infantil, para que cantemos himnos infantiles también, aunque sea uno o dos. Y ya de ahí su alabanza normal que traemos cuando nos toca dirigir. También sería bueno que involucremos
que el culto sea también para los niños, porque a veces ellos se aburren, hermanos, a veces con lo que nosotros estamos haciendo, pero ellos necesitan también alabar a Dios a su estilo, a su naturaleza de niños. ¿Sí, hermanos? Así que sería algo bueno también pensarlo. ¿Qué más, hermanos? En los llamados al altar, procuramos nosotros pasar al altar a orar, nosotros los grandes, pero pasamos, pero dejamos a los niños ahí en el asiento. Yo paso, porque yo vengo afligido, yo vengo triste, yo vengo enfermo, y el niño, bien gracias, se quedó ahí. No, sino, vente, vamos a orar y postrarnos en el altar con los niños, también, hermanos. Porque el culto no es nada más para nosotros, es para los niños. Hay que pensar en los niños, hermanos. ¿Usted cree que el diablo no los ataca? ¿Usted cree que no tienen problemas? Y todos nosotros los que estamos aquí fuimos niños. Y usted no me va a dejar mentir que hay situaciones que guardamos desde pequeños, desde niños. ¿Quién mejor que nosotros podemos entender a los niños? Nosotros que ya pasamos esa etapa. Los podemos entender bien. Otra cosa es que no queremos ver, pero nosotros entendemos lo que es ser niño. Por esto, hermanos, hay que traerlos al altar. Hermanos, nosotros muchas veces nos perdemos llorando, sintiendo la presencia del Señor y levantando las manos y orando en voz alta, y el niño indiferente, jugando, pintando, haciendo otras cosas, entre tanto que mamá o papá está perdido en la presencia de Dios, pero no le importa que el niño sienta la presencia de Dios o involucrarlo, hermanos, en adoración a Dios. Por esto, son detalles, hermanos, por los cuales decimos los niños deben ser valorados en la iglesia, tomados en cuenta también. Procuremos integrar a los niños en los cultos, porque seguramente ellos tienen sus luchas y problemas y necesitan saber que Jesucristo no es exclusivo de los adultos. Nosotros nos hemos apropiado egoístamente de Cristo, del Señor, que es mío y solamente mío, como dicen los niños de chiquito, pero también es para ellos. Por eso no se acercan a Jesús los niños, porque piensan que Jesús nada más oye a los grandes, a los adultos, y a ellos no les va a hacer caso. Pero si nosotros somos sabios y entendidos y les hacemos ver que Jesús también es para ellos y está para ellos, ellos van a querer conocer a Jesús. Ellos van a querer venir al altar a orar, porque saben que el altar también es para los niños. Hermanos, por esto es una exhortación que Cristo hizo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque ellos deben ser valorados en la iglesia. Punto número 3, versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Punto 3. Los niños son ejemplos para los mayores. Los niños son ejemplos para nosotros los mayores. Constantemente el Señor Jesús puso de ejemplo a los niños para que los mayores aprendieran humildad y pureza de corazón. Porque ahí es donde todos andamos fallando a Dios, en humildad y pureza de corazón. ¿Sí? Ejemplos. Vaya conmigo, San Mateo 21, 15 al 16. San Mateo capítulo 21, versículos 15 al 16. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Ahora, San Marcos capítulo 9, versículo 35 al 37. San Marcos 9, 35
al 37. Dice la palabra de Dios: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Son dos ejemplos de que Cristo mencionó a los niños, valga la redundancia, para ponerlos de ejemplo a los grandes. En el primero que leímos los puso de ejemplo que ellos, los niños, dan una alabanza pura, una alabanza sincera, sin hipocresía. Yo creo que usted ha visto, ha escuchado a los niños cuando están alabando a Dios, que a veces no saben ni siquiera hablar bien, pero causan cierta gracia, ¿no? Verlos o con el panderito o algún instrumento, como ellos están alabando a Dios o diciendo Cristo vive o aleluya, pero a su lenguaje, como ellos saben apenas y hablar. Hermanos, pues ¿qué dijo el Señor? Dice: ¿no han leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó el Señor la alabanza? Hablando que ellos, hermanos, tienen un corazón puro para alabar a Dios. Y ellos son sinceros, hermanos, y lo que hacen lo hacen con sinceridad y no les importa que los vean, no les importa, no les da pena. Al contrario, ellos lo hacen bien libremente, hermanos. Por eso los puso de ejemplo a los mayores. Y en el último versículo o texto que leímos, el Señor habló que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y le tomó en sus brazos, porque el asunto era que los discípulos dijeron: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a estar ahí como mayor en el reino de Dios? Y les dice el Señor: si alguien quiere ser el primero, se tiene que convertir en el servidor de todos. Y dice que llama a un niño, lo carga en sus brazos y ya le empieza a dar la enseñanza a ellos. ¿Por qué? Porque los niños, amados hermanos, son humildes. Los niños son muy humildes, hermanos. Y esto lo debemos de aprender nosotros los grandes. Un niño, usted sabe, hermanos, se puede enojar y pelear con el amiguito, con el hermanito. Se pueden pelear entre ellos. Pero a los 5, 10 minutos, ¿cómo los vemos después? Otra vez ya están jugando, como si nada hubiera pasado, se les olvida. No guardan rencores, no son rencorosos los niños, hermanos. Así que son actitudes que el Señor quiere que imitemos y nos pone de ejemplo a los niños. El problema somos los grandes, porque nos hacen algo y ya no le hablamos. En un mes, en una semana, le retiramos el habla al hermano o a la hermana, estamos peleados. El problema somos los grandes, pero los niños no tienen esos problemas, hermanos. Así que por esto el Señor los puso de ejemplos. La fe de un niño es muy limpia y sincera. Usted le dice algo y a poco cuestiona, o el niño dice: no es cierto. No, todo lo cree. El niño todo lo cree, todo lo que usted le dice lo cree, rápido lo cree. Si usted le dice que la luna es de queso, el niño cree que es de queso. Y así, muchas cositas. Es una fe muy limpia. Creen rápidamente. El problema somos nosotros los grandes. Nos cuesta trabajo creer, hermanos. Nos cuesta trabajo. Los niños, hermanos, son generosos y compartidos. San Juan, vaya a San Juan, capítulo 6, versículos 8 y 9. Estamos hablando en este tercer punto que los niños son ejemplos para los mayores. Por lo tanto, hay que dejar que los niños vengan a Jesús. Amén, porque son nuestros ejemplos. San Juan, capítulo 6, versículos 8 y 9. Amén. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Cuando en la Biblia se habla la expresión muchacho, se refiere niño,
no explícitamente a un joven de 18 años, se refiere a un niño. ¿Quién estaba allí? Un niño que tenía su almuerzo, su poco alimento. ¿Y qué hizo? Lo dio, lo compartió. Hermanos, los niños así son, muy generosos y compartidos. Están comiendo sus papitas o lo que estén comiendo y yo luego les hago así, dame. Y ya luego van y te acercan la bolsita para que agarres. Y no les importa, no dicen ellos, ay, no me va a alcanzar para mí, se me va a acabar. No, ellos te dan. Hermanos, por esto, qué hermosos son los niños, ¿verdad? Amén. ¿O no cree usted que sean bonitos los niños? Amén. Las actitudes de los niños. Estamos hablando sus ejemplos. Así que mis hermanos, ¿quiénes causan problemas en la congregación? No hablo de la Iglesia Sol de Justicia, sino a nivel general. ¿Quiénes son los que causan los problemas en las congregaciones? Los adultos, los mayores. Los niños no. O sea, sí son traviesos, ¿verdad? Y hacen sus cositas. Sí, claro que sí. Pero ya en cuestión de que es que dijo esto de mí, y es que esto y el otro, y es que me estafó. Somos los adultos los que causamos problemas en la iglesia. Los niños no tienen esos problemas. Así que hermanos, por eso Jesús dice, de los tales es el reino de Dios, de los que son con actitudes de los niños, o sea, humildad, pureza de corazón, fe sincera, generosos, compartidos. A eso se refiere cuando dice de los tales es el reino de Dios. Es decir, de los que actúan con esa humildad y sencillez para recibir a Jesús y su palabra. Hermanos, por esto, dejemos que los niños nos enseñen a nosotros. Hermanos, y hasta las hormigas nos enseñan, porque ahí en Proverbios dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y así nos dice la palabra del Señor a través de los animales, que aprendamos de ellos. ¿Usted cree que el Señor no nos pueda enseñar a través de un niño? Claro que nos puede enseñar, hasta nos puede exhortar, porque los niños son muy claridosos, hasta eso, son muy claridosos. Amén. Amén. Punto número 4 y último, mis hermanos, lo encontramos aquí en nuestra porción básica de San Marcos capítulo 10, ahí es donde estamos, versículo 16. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En este punto 4, los niños necesitan salvación. Los niños necesitan salvación, por eso es apremiante atender a Jesús que dice, dejad a los niños venir a mí, porque necesitan salvación de su alma. El dar importancia a los niños, hermanos, y permitirles que se acerquen a Cristo, no es solamente para decirle, Señor, te pido por mi hijo, mira las matemáticas, cómo le cuestan trabajo, y puro 5, Señor, dale sabiduría. No solamente es para pedirle que le dé inteligencia en las materias, no solamente decirle, Señor, mira que mi niño está enfermo de esto, sánalo por amor de tu nombre, te pido que pongas tu mano sobre su cuerpo, que tu sangre limpie ese mal, esa enfermedad. No solamente, hermanos, es para pedir, Señor, guarda a mi niño cuando sale a la escuela, Señor, guárdalo de los malos hombres o mujeres, protégelo, que tu ángel vaya a acampar alrededor de él. No solamente es, hermanos, para esto que les vamos a presentar a los niños a Jesús. ¿Sabe cuál es la más grande necesidad de los niños? Su salvación. Su salvación. Muchos padres solamente quieren bendiciones de esta vida para sus niños. Qué bueno, y es bueno. Pero lo que más el Señor quiere, salvar a los niños, salvarlos también. Hemos pensado que el reino de los cielos es automáticamente para los niños, por el texto que hemos leído, donde dice, de los tales es el reino de Dios, pero ya vimos que no se refiere explícitamente, rigurosamente, a los niños en su edad,
por ser niños. No, porque acuérdense lo que ya vimos en el punto anterior. ¿Cómo actúa un niño? ¿Cómo es un niño? En ese aspecto, dice, de los tales es el reino de Dios, de los que tienen esas actitudes como los niños en su fe, en su generosidad, en lo que ya vimos, hermanos. Y a veces decimos, todos los niños son de Cristo, todos en general. Pero usted sabía, hermanos, que en el juicio final habrá niños que serán juzgados y al final ser lanzados al lago de fuego. Lo dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y si usted lee, hermano, yo creo que más se va a despertar esa necesidad de que los niños se acerquen a Cristo, porque están en peligro. 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hermanos, cabe aclarar una cosa. Los niños hasta cierta edad, yo en sí no les puedo decir, esta es la edad, pero hasta cierta edad son como Adán y Eva, inocentes. No tienen discernimiento, conciencia de lo bueno y de lo malo. No lo saben. Entonces, hasta cierto tiempo, hermanos, ya ellos dejan de ser inocentes cuando ya saben lo que es bueno, lo que es malo. Que ya razonan, ya saben distinguir el bien del mal. Es allí donde, aún en temprana edad, esos niños, hermanos, si no se arrepienten, si no aceptan a Cristo, hermanos, como su único y suficiente Salvador, serán juzgados. También, como dice aquí la palabra, no solamente los grandes, dice, pequeños también de edad. No, hoy en día, hermanos, hay menores infractores que están en los tutelares porque ya delinquen, ya andan haciendo maldades como si fueran adultos. Por esto, mis hermanos, es necesario que nosotros nos ocupemos más en la niñez, enfocarnos a la niñez. Y no es solamente tarea de los instructores, no solamente de todos, todos tenemos que participar, hermanos. Entonces, ahí vemos claramente que los niños necesitan ser perdonados de sus pecados, necesitan, hermanos, ser perdonados de sus pecados. Quien le niega a un niño la oportunidad de que escuche el Evangelio de Cristo, le está cerrando automáticamente la entrada al cielo. Le dice, tú no puedes entrar. No, no debe de ser así, hermanos. No hay que negarle la entrada al cielo y a la vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, tú aquí no? No oigas, no estés. No, hermanos, líbrenos el Señor, porque ¿qué va a hacer el Señor si nosotros le impedimos? Va a recaer esa sangre sobre nosotros. Entonces no queremos que Dios nos demande la sangre de esos niños que se puedan perder, hermanos, por haberles impedido venir a Cristo. Por esto, queridos hermanos, es este tema una exhortación en el amor de Cristo, que valoremos a los niños, valoremos. Podrán ser traviesos, inquietos, bueno, muchas cosas, pero usted y yo así fuimos. Quizá diga, pero yo era bien portadito. Sí, está bien, no decimos que sea mentira, pero si nos ponemos a pensar cuánto no nos ha soportado Cristo en nuestros errores y fallas, cuánta paciencia no nos tiene el Señor. Por esto hay que considerarlos. Quienes tuvimos la dicha de crecer y de conocer a Jesús desde la niñez, sabemos que es verdad todo lo que hemos hablado, hermanos. Usted, quizá probablemente desde usted nació en un hogar cristiano. Otros conocimos a Cristo
un poco mayorcitos, pero aún en la edad de niños. Otros fueron alcanzados en la adolescencia, juventud y más grandes. Pero, hermanos, a pesar de eso, sabemos que todo esto es verdad. Y también hay tristeza, hermanos, cuando somos impedidos o fuimos impedidos de venir a Cristo. Alguien que de niño a lo mejor no lo dejaron venir al templo o a la escuela bíblica de vacaciones o a alguna actividad. No vas. Sabemos el dolor que se siente, la tristeza, porque nos decían, no vas. Hermanos, el llamado, este tema es para nosotros los adultos. Es para la iglesia joven y adulta. De no estorbar a los niños para que vengan al Redentor. No los estorbemos, hermanos. Y si usted, quizá haya alguien en transmisión también, hermanos. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. Si hay alguien que me está oyendo y que desde pequeñito lo instruyeron, iba al templo, participaba en el templo, alababa a Dios y aprendía textos de memoria y los decía. Desde la niñez conoció las Sagradas Escrituras y ahorita ya es adulto o joven, pero se alejó de Dios, se apartó de los caminos de Dios, dejó a Dios y ahora está lejos de Él. El llamado es que usted regrese a los brazos de aquel que bendice a los niños, de aquel que bendecía a los niños. También esos brazos que lo arrullaron, que lo acariciaron de niño, lo quieren acariciar ahorita de adulto o de joven, si usted se apartó de los caminos del Señor. Por esto hay que tomar la decisión y correr a los brazos de aquel que ama a los niños grandes y a los niños pequeños, porque dice la palabra de nuestro Dios, el que no fuere como un niño no entrará en el reino de Dios. Y no se refiere, mis hermanos, a que nos pongamos a hablar como niños, a que actuemos como niños. No, porque entonces van a decir, esta persona está fuera de sí, anda haciendo ademanes y gestos de niño. O sea, no se va a ver bien una persona adulta haciendo cosas de niños. Se refiere a que seamos con esa fe de los niños, que amemos desinteresadamente como los niños, que seamos agradecidos, que creamos todo lo que el Señor nos dice. Amén. Así que, hermanos, desde hoy en adelante nos comprometemos delante de Dios a cuidar a los niños de la Iglesia Sol de Justicia. Amén. ¿Va a contribuir usted? Amén. Con la ayuda de Dios. Ya se va a acercar la escuela bíblica de vacaciones y ahí se va a ver, hermano, el compromiso de usted. Amén. Con la ayuda de Dios. Póngase de pie, hermano, y quiero que entonáramos, hermanos, el himno infantil número 76. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar con este himno número 76 de los infantiles. Y este himno a su letra dice: cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor. Hermanos, el Señor tiene para nosotros esa bendición porque Cristo es para todos. Amén. Himno 76 infantil, cuando leo en la Biblia. Y al término de este himno, yo les invito, hermanos, que vengamos a los brazos del Señor, que nos dejemos bendecir por Él. Amén. Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Yo quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos de sentir, sus miradas disfrutar, las palabras escuchar, a los niños de cada mi venir.
Mas aún a su estrado en oración puedo ir y también de su amor participar. Pues si aquí buscarle sé, le veré y le escucharé en el reino que él fue a preparar. Otra vez. Cuando leen la Biblia como llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Le quisieran sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos de sentir, sus miradas disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejar y venir. Mas aún a su estrado en oración puedo ir y también de su amor participar. Pues si aquí buscarle sé, le veré y le escucharé en el reino que él fue a preparar. Amén. Qué bonito himno, hermano, qué bonita letra. Que los niños también puedan aprenderlo, ¿verdad? Amén. Oramos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este consejo. Aquí estamos delante de ti, venimos a tu altar. Venimos, Señor, como esos niños deseosos de que tú pongas tus manos santas y nos bendigas. Queremos, Padre Santo, tu bendición. Queremos, Padre Santo, tu amor. Queremos tus abrazos, Señor y Maestro. Venimos cargados, algunos de nosotros. Venimos, Padre Santo, enfermos probablemente. Venimos angustiados, preocupados. Pero he aquí, tú nos harás descansar en tus brazos cariñosos. Padre Santo, nos lanzamos como ese niño al regazo de su padre, a los brazos de su madre, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, hambrientas y sedientas. Quizás, Señor, en nuestra infancia no hayamos tenido ese amor, ese abrazo, ese cariño de nuestros papás. Quizás nos negaron, Padre Santo, esos abrazos, esa ternura, Padre, y hayamos recibido maltratos. Pero tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre diferente, tú eres un Padre amoroso, un Padre perdonador, Señor, y a tus brazos corremos en esta hora. Padre Celestial, arrúllanos, acarícianos, Señor, llévanos siempre en tus brazos de amor, Señor. Padre Santo, sana las heridas, sana, Padre Santo, los corazones de aquellos que todavía sienten dolencia por su infancia, Señor amado. Haz libre, sana ese corazón, Señor. Y a nosotros, Padre, que hemos conocido tu nombre, que hemos conocido tu amor, ayúdanos, Señor, a amar a los niños. Ayúdanos, Padre Santo, a preocuparnos por ellos. Ayúdanos a instruirlos. Ayúdanos a ser ejemplos, mi Dios. Ayúdanos a contribuir, Padre Santo, al sano crecimiento espiritual de aquellos que no solamente son los futuros siervos de Dios, sino que son hoy, Padre eterno, son el presente de esta iglesia, a quienes tú también vas a levantar, en quienes has depositado promesas, Señor, aquellos que van a ser bautizados con tu Espíritu Santo, aquellos que van a evangelizar, aquellos, Señor, que te van a servir, aquellos que van a ser ministros de alabanza, Señor. Padre, ayúdanos a impulsar a los niños a buscarte, a amarte. Ayúdanos, Padre Celestial, a que ellos vean en nosotros un ejemplo, pero también haznos humildes para que nosotros aprendamos del ejemplo de los niños, Señor, en humildad, en sencillez, en pureza de corazón, en una fe sincera, Señor. Ayúdanos a ser como niños, porque el que no fuere como niño, dice tu palabra, no entrará en el reino de los cielos. Padre Santo, oramos por la salvación de los niños.
Oramos, Padre Santo, por estos niños que ya tienen discernimiento, que ya saben lo bueno y lo malo, que ellos puedan tener un encuentro contigo y te entreguen su corazón, porque el que gana a un niño para Cristo, gana toda una vida, y es una gran verdad, Señor. Ayúdanos a ganar niños para el reino de los cielos, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre Santo, pon tus manos sobre la vida de mis hermanas, de mis hermanos aquí en el altar, de los niños, Señor. Pon tus manos, Padre amoroso. Si alguien viene, Padre, con una carga, que en esta hora pueda dejar esa carga, pueda dejar, Señor, esa angustia, esa aflicción, Señor, en tus poderosas manos. Oh Dios del cielo, muchas gracias. Tu nombre es alabado, tu nombre es puesto en alto, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Descansamos en ti, descansamos en tu poder, descansamos en aquel que ha dicho: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, mi Dios, muchas gracias. Bendice la vida de Valentina, bendice la vida de Asael, de Abner, Señor. Bendice la vida de Ariana, de Valeria, Señor, estos pequeños. Padre Santo, conquista sus corazones y pon tus manos y bendíceles, Señor, en grande manera, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, 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 Padre, por todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo a los niños, que el Señor siga bendiciendo a todos mis hermanos, y Dios bendiga a mis hermanos que estuvieron atentos a la predicación de la palabra. La paz de Dios sea con ustedes y Dios les bendiga. Amén.